Bueno, estamos con Nieves Soria y queremos agradecerte por estar en Conversaciones con el Otro, en esta sección que se llama ¿Cómo comencé mi análisis? Es por eso que queremos saber cómo fue el encuentro con el psicoanálisis para vos como analizante. Bueno, hola Ana Sol, gracias por la invitación, que me resultó muy original y convocante, porque la verdad que es lindo volver, ¿no? Volver sobre los pasos, y además porque me parece que la experiencia analizante es una experiencia de recomienzo permanente, entonces de alguna forma uno siempre está volviendo, ¿no? Desde otro lugar. Y esto es volver desde otro lugar distinto, ¿no? A los que estoy acostumbrada, entonces me gusta especialmente la convocatoria. Bien. Eh, bueno, ¿cómo llegué al psicoanálisis? Eh, en mi entorno no tenía absolutamente nada que ver con el psicoanálisis, aunque después, ya estando en análisis, descubrí que había alguien en mi familia de origen, un par de generaciones atrás, que había escrito un libro en 1932 que se llamaba La psicoanálisis. Pero Ah, eso fue un descubrimiento tardío, era algo que no sabía. Así que no tenía, digamos, conocimiento del psicoanálisis. Eh, eh, de hecho, yo fui criada en una familia con una formación católica, bastante férrea, digamos, y me formé con convencimiento, con convicción, diría, y con cierta pasión, es decir, yo viví el tiempo que me duró la experiencia religiosa, la viví como una experiencia de fe. Digo esto porque tiene mucho que ver con cómo llegué al bien. psicoanálisis. Eh, Así que bueno, ese era mi marco familiar católico, digamos, muy ajeno al psicoanálisis. Eh, yo sí en la adolescencia había escuchado hablar de la psicología y como yo desde niña había tenido algunas experiencias de angustia, ya me había, digamos, picado el bichito de estudiar psicología, a ver si podía captar algo de qué se trataba la angustia, porque me resultaba muy enigmática la angustia. De hecho, a los 14 años, cuando leí La náusea de Sartre, para mí fue un alivio esa lectura, porque encontré que se podía nombrar, que se podía describir, que se podía decir de la angustia. Y eso fue emocionante y conmovedor para mí. Y eso también, digamos, incidió en que yo después quisiera estudiar psicología, ¿no? Para mí se juntó esta posibilidad de que se dijera, de decir de algo que a mí me parecía absolutamente innombrable, indecible, junto con la idea de que se podía estudiar psicología. Pero eso estaba ahí, digamos, como una idea de una carrera y un interés más por el lado del saber. Eh, a los 18 años tengo dos encuentros muy fuertes con los grandes agujeros del sexo y de la muerte, que confluyen, ¿no? Confluyen a esa edad, se arma un nudo ahí, que fue eso lo que me llevó al análisis. Por un lado, la pérdida de un hermano, del hermano que me seguía, mi hermano menor, muy querido, que éramos muy unidos, que fue un dolor terrible para mí y para toda mi familia, por supuesto, y además implicó un desmoronamiento muy grande en mi madre. Entonces era un momento muy, muy doloroso, muy difícil. Pero tampoco fue, o sea, yo estaba, cuando empecé mi análisis, estaba en ese duelo, pero tampoco fue exactamente esa pérdida en sí la que me llevó al análisis. Sí me produjo mucho dolor, pero no, eso inmediatamente no me llevó a buscar un analista, sino que a la vez también estaba digamos, hacía ya un tiempo, había tenido un encuentro importante con la sexualidad, con el amor, con el deseo, y eso entraba en colisión con mi formación religiosa y con mis creencias, y con esta dimensión de la fe que me había sostenido mucho durante toda la vida hasta ese momento, que sería, podría decir así, mi versión del padre, ¿no? Entonces, en realidad fue un momento de gran vacilación
del fantasma como versión del padre, ¿no? Y un momento de caída de los ideales, ese momento de encuentro con mi feminidad y fundamentalmente con el deseo y el amor, ¿no? Y esto me llevó a una crisis con la religión, a un estado de mucha desolación. Yo practicaba como buena católica, practicaba la confesión y no encontraba en mi confesor respuestas a las preguntas que me empezaban a aparecer. También había ya empezado a estudiar psicología y entonces, por ejemplo, había leído Psicología de las Masas y Análisis del Yo y empezaba a cuestionar la organización de la iglesia, digamos, a descubrir todos los resortes de sugestión que tenían las prácticas y las ceremonias religiosas. Entonces fue así una gran caída por varios lados, ¿no es cierto? También de la moral católica. Y bueno, en ese momento eh, no encontraba respuesta, como te digo, en mi confesor, y me recomiendan hablar con un sacerdote que era un tipo que era reconocido como un tipo muy sabio, que era muy difícil conseguir turno con él. Bueno, tardé bastante en conseguir y finalmente pude ir a hablar con él. Fue muy interesante. Yo hasta en algún sentido diría que fue mi primer analista, porque eh, tuvimos una conversación de una hora, yo le planteé todas mis preguntas, mi desolación, mi angustia y también el sentimiento de, o sea, yo sentía que había dejado de creer en Dios y en la iglesia y en la religión, y entonces le decía que estaba en una crisis de fe, ¿no? Entonces él me escuchó muy atentamente, con una sonrisa, que hablé como una hora, y cuando terminé de hablar, me tomó la mano y me dijo que todo lo que yo le había dicho a él, en realidad no era una cuestión religiosa, que yo ya había perdido la fe y que esas preguntas que yo tenía eran para dirigirle a un analista y no a un sacerdote. Lo cual me sorprendió enormemente. Wow, sí. Sí, salí muy perturbada de ahí. No me esperaba esa respuesta. Bueno, todavía me llevó un tiempo de comprender hasta llegar al análisis, ¿no? Porque yo había ido con una cuestión religiosa, ¿no? Y el sacerdote me interpretó realmente, por eso digo que en algún sentido fue mi primer analista, me interpretó que eso era una demanda de análisis, ¿no? Y que fuera donde correspondía a llevarla. Interesante, ¿no? Interesante que fuera un jesuita también. Creo que Claro. no sé si hay otro tipo de católico que podría tener una intervención así, con una oveja descarriada, como hubiera sido para otro cura quizás, ¿no? Lo que yo le llevaba. Bueno, también el estudiar psicología, ¿no? En ese momento recién cuando yo empecé a estudiar psicología, era la transición de la dictadura a la democracia. Justo fue el primer año, digamos, no, o sea, el primer año lo hice todavía, fue en 1982, entré yo a la facultad. Claro. En el Final de la 83, democracia. o sea, era la transición ya había espíritu democrático, digamos. Entonces también eso implicó todo ese movimiento, una fuerte caída de mis ideales, una conmoción muy grande de aspectos, ¿no es cierto? Y, y una irrupción de una angustia muy fuerte, ¿no? Entonces estaba ese nudo, ¿no? Del duelo por la pérdida de mi hermano y también podría decir el duelo por el ideal y una fuerte vacilación fantasmática, una especie de zozobra, ¿no? Una angustia así muy intensa. Y ahí hablando con una compañera de trabajo que se analizaba y que por ahí a veces me contaba algunos efectos de algunas intervenciones de su analista, le pedí que le dijera a su analista si me podía recomendar a alguien. Y así así comencé mi primer análisis, ¿no? Con esa angustia y el dolor también, ¿no? De estos duelos. Y a la vez como una especie de entusiasmo, porque yo en la facultad empezaba a escuchar también el discurso del psicoanálisis y me empezaba a generar cierto entusiasmo, ¿no es cierto? Entonces
fue toda esa conjunción. Hice 6 años de análisis con ese analista, hasta que después yo ya estaba recibida de psicóloga y había empezado a participar en ese momento todavía no existía la escuela, entonces yo participaba de Seminario Lacaniano, que era un grupo que después siguió existiendo, pero muchos de los referentes de ese grupo pasaron a la EOL, cuando se formó la escuela, ¿no es cierto? Yo pasé junto con ellos, digamos. Entonces yo estuve en la fundación de la escuela, como era una jovencita, digamos, pero ahí, en Seminario Lacaniano, sí hice una transferencia con un analista y elegí yo, ¿no? A un analista, a diferencia del primero que había sido alguien que me habían recomendado. Lo conocía a Javier Aramburu, y quizás en algún sentido yo diría, bueno, continué mi análisis con Javier y después con otros analistas. Yo viví mi análisis como una continuidad, no como distintos análisis, sino como distintas vueltas, distintos tramos, con distintos analistas quizás. Y quizás sí marcaría esto de Javier Aramburu porque fue el primer analista que yo elegí, donde ya había ahí un amor de transferencia encarnado ahí en él. Y además el paso de este primer analista, que yo no había elegido como tal, digamos, a Javier Aramburu también tuvo que ver, digamos, con algo de la misma cuestión que me llevó al análisis y que después de distintas maneras seguí dando vueltas a lo largo de todo mi análisis, ¿no? Que fue, digamos, la posición del analista, ¿no? Había algo en la posición de ese analista que me parecía que me impedía a mí atravesar cierta cuestión de la versión paterna, ¿no? Del fantasma, como que le daba cierta consistencia, ¿no? Al padre. Entonces, eso yo empecé a vivirlo como un obstáculo. Y al escucharlo a Javier, en Seminario Lacaniano, intervenciones que tenía, escuchaba hablar, me pareció que él no iba a tener ese prejuicio, no iba a ubicarse en ese lugar. Y efectivamente así fue. Me parece que justamente con Javier yo pude hacer un atravesamiento del fantasma, que me parece que con ese analista anterior no hubiera sido posible. Siempre, digamos, te diría que un poco el hilo, entonces fue esto mismo que me había llevado en su momento, que fue esa caída del ideal paterno y esa cuestión de la vacilación fantasmática, ¿no? Que fue lo que me llevó genuinamente a la pregunta del análisis, ¿no? ¿Y sentís que eso se modificó de alguna manera en tu vida, desde ese inicio a hoy o a algún momento de tu vida? Sí, absolutamente. Sí. Yo siento que se va modificando todo el tiempo en realidad, ¿no? Pero sí, porque de alguna forma es el eje de mi vida y también es lo que va, es la cuestión a la que yo le voy dando vueltas, tanto en los tramos que voy haciendo de análisis, como en las cosas que me pregunto, ¿no? De hecho, por ejemplo, mi último libro se llama La inexistencia del nombre del padre, ¿no? Es decir, la pregunta por la inconsistencia o la inexistencia del padre marca la salida de la religión y la entrada al psicoanálisis. Digamos, ese pasaje mismo está dado por esa caída, ¿no es cierto? Y por ese momento, digamos, de dejar de creer en Dios, ¿no? Me parece que fue... y después, cómo eso digamos, atravesó mis análisis también en relación con las transferencias, ¿no? Con los analistas. Y de alguna forma siempre mis síntomas también estuvieron ligados con esa cuestión, pero fundamentalmente lo que Lacan llama el síntoma tipo, ¿no? Que es la angustia, ¿no?
Claro. como síntoma de acontecimiento del acontecimiento de lo real, ¿no? Que fue digamos, el síntoma fundamental mío siempre fue la angustia, pero una angustia muy, muy ligada, digamos, a esta cuestión del punto de inconsistencia del nombre del padre, digamos, ¿no? Incluso yo te diría que desde la infancia, las primeras emergencias de la angustia siempre estuvieron directamente ligadas con la inconsistencia del otro, pero particularmente del otro paterno, que fue el que tomó cierta consistencia en mi vida. Porque el otro materno ya tenía una presencia bastante inconsistente. Y también siempre, digamos, estaba esa cuestión de la inconsistencia del otro paterno y algo de la sombra de la muerte, ¿no es cierto? Que eso después ya no fue solo una sombra, sino que fue un agujero real, que fue la muerte de mi hermano a los 18 años. Pero en los episodios de angustia anteriores que había tenido, algunos en la infancia, algunos en la pubertad, estaban, después yo pude ubicar en los análisis directamente ligados con este punto de caída del otro paterno y algo de la sombra de la muerte, ¿no? Lo que se agrega en el momento del inicio de mi análisis, a los 18 años, que fue determinante también en la caída, en la vacilación fundamental del fantasma y la caída del ideal, fue el encuentro con el deseo y el amor. Eso sí que digamos, me apartó absolutamente de todo sentir religioso. Me llevó a otro tipo de experiencia, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que de eso, que de eso era que tenía que hablar con un analista. Me parece que el sacerdote había escuchado eso, que él como sacerdote no podía escuchar eso, del deseo y del amor, que era lo que realmente yo me estaba interrogando, más allá, digamos, de la caída del ideal, ¿no? Y me di cuenta de que de eso era un analista quien tenía que hablarlo, ¿no? Y me parece que sigue siendo así ahora, ¿no? O sea que digo que me sigue pareciendo que un analista fundamentalmente es alguien a quien se le va a hablar del deseo y del amor, ¿no? Por supuesto que el goce también está, pero lo que lleva, uno podría decir que el goce está y en realidad uno está todo el tiempo dando vueltas alrededor del goce, pero lo que lleva, digamos, a realizar la experiencia, a dirigirse al analista, es porque hay algo del amor o del deseo que está animando esa demanda, ¿no? Con el goce solo no alcanza. Esto te iba a preguntar justo, que vos cuando a los 14 te encontraste con la náusea, encontraste un decir acerca de la angustia y que era como del orden de un saber, dijiste. O sea, que después eso te confrontó con que había algo ahí que no podían decir los sacerdotes o los curas con los que te encontraste después, que te redirigieron. Pero te iba a preguntar eso, porque de la angustia ya teníamos, decir, ¿qué era sobre lo que no podías decir o sobre lo que necesitabas encontrar un decir que fuera distinto del saber? No, pero no, por ahí no fui clara con lo que dije de la angustia y la náusea. Yo digamos, para mí siempre la angustia había sido muy enigmática. Por empezar, porque cuando yo era chica, digamos, había una serie de mujeres de mi familia que tenían ese, digamos, como síntoma la angustia, ¿no es cierto? Y a mí me resultaban muy enigmáticas las angustias de estas mujeres, sobre todo una de ellas, una tía mía, que me hacía muy partícipe de su angustia, ¿no? Entonces, a mí siempre me había interrogado, ¿qué es eso? ¿No? Porque era como algo que no se podía decir, yo sentía que me transmitían algo que era un padecimiento, pero a la vez que era como un sentimiento muy fuerte, y que a la vez les hacía decir cosas que si no decían, que no eran cotidianas. Y a mí me resultaba muy enigmática. Además, yo había tenido muy tempranamente una experiencia de angustia también en relación con la cuestión religiosa, porque esta tía, que era una tía muy, muy religiosa, era una chupacirios, como le decían, ella vivía en Corrientes y le decían la chupacirios. Bueno, ella, cuando yo era muy chica, tenía 4 años, 5 años como mucho,
me hablaba de la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, cuando me explicó, porque yo le pregunté por la muerte, ¿no? Porque estaba, como te decía, cuando yo me angustiaba estaba la cuestión de la inconsistencia, la sombra de la muerte, y después apareció el sexo más tarde, ¿no? Ujú. Y entonces ella me explicó que nos morimos, pero que nos vamos al cielo y la vida, y me habló de la vida eterna, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿cómo la vida eterna? Y me dice, sí, ya después ahí ya estás para siempre con Dios, y bueno. Entonces yo me empecé a angustiar y le decía, pero ¿cómo para siempre? O sea que es un día y después otro día y después otro día, y eso no se termina nunca, y yo voy a estar todo el tiempo ahí con Dios. Y me acuerdo que, bueno, ese es el primer registro que tengo de una angustia terrible, ¿no es cierto? Que era la angustia ante la eternidad, ¿no es cierto? Pero estaba ligada con la muerte también, por supuesto. Bueno, y siempre me resultaba enigmático ese sentimiento de la angustia, ¿no? Cuando leo la náusea, no encontré un saber, encontré un decir, que se podía escribir, que se podía nombrar de alguna forma, porque incluso no es que está nombrada la angustia, no está la palabra angustia, no recuerdo que estuviera esa palabra, sino que es una novela en la cual la náusea, la experiencia de la náusea, a mí me parecía que hablaba de lo que yo sentía como angustia. Entonces, para mí la sorpresa fue que se pudiera decir, que se pudiera nombrar, que se le pudiera poner palabras. No, no lo veía como un saber, sino que incluso en ese momento empecé a leer mucha literatura porque decía, claro, empecé a encontrar que los escritores podían hablar de lo que no se puede hablar, y lograban hablar de lo que no se puede hablar, ¿no? Pero no por el lado del saber, sino del decir, eso, del nombrar, del decir, digamos. Lo que yo te decía es que después yo lo articulé con que podría haber algún saber de eso en la psicología. Cuando me hablaron, también a esa misma edad, a los 14, alguien me habló de la psicología, yo dije, bueno, por ahí puedo conseguir algún saber sobre esto, porque me interrogaba qué era la angustia, ¿no? Pero no es que encontré un saber en la náusea, lo que encontré es que se podía nombrar, que se podía decir. Ya a los 14, además, también había tenido mis primeros así intereses eróticos también. Entonces eso también le sumaba otra cuestión a la angustia, ¿no es cierto? Que después me parece que fue lo que eclosionó a los 18 años cuando entré en esa crisis tan grande, ¿no? No sé si con eso igual contesté tu pregunta. Sí, re bien. Y la última pregunta que te hago. ¿Qué relación tenés hoy con la angustia, con ese síntoma de la angustia? Y ahora está muy acotada, ya desde hace muchísimos años. La verdad es que yo la angustia fuerte la viví en el momento, bueno, esos episodios que te conté en la infancia, después en la pubertad, a los 14, pubertad, adolescencia, y después de vuelta a los 18, y los primeros años de ese análisis. Estaba siempre muy angustiada. Me acuerdo que siempre lloraba en las sesiones y vivía muy angustiada. Fueron los primeros años. Y después estuvo siempre bastante acotada, salvo algunos momentos de la vida que fueron encuentros con ciertos reales, siempre ligados más bien con la muerte, te diría, ¿no es cierto? Alguna vez también con algún real del sexo difícil de soportar también. Siempre ahí hubo, yo te diría, momentos de angustia, pero la angustia como el padecimiento que yo había vivido antes del análisis no volvió, con ese grado de padecimiento. Y además, me parece que también después se fue acotando mucho, realmente, y también me parece que se fue transformando más en una brújula, ¿no? Yo creo que después, o sea, había algo que a mí ya de niña me interrogaba de la angustia, que es esto que te decía que yo escuchaba, por ejemplo, que mi tía decía cosas mucho más lúcidas cuando estaba angustiada que cuando no lo estaba, ¿no es cierto? Y cosas interesantes, que hablaba desde otro lugar, que aparecía otra cosa de ella, ¿no? Me parece que yo después pude también en
en los distintos tramos de análisis que fue haciendo, como encontrarle algo de eso vivo que tiene la angustia, porque es como, es un, digamos, es un afecto que toma el cuerpo y que produce fuertemente, ¿no?, el sentimiento de estar vivo, ¿no? Y me parece que pude encontrar más ahí algo del goce de la vida y de la orientación, ¿no? O sea, más la angustia más como una señal, como una brújula, como una señal del deseo también, ¿no? Como más algo de lo cual servirme para orientarme también, y no tanto como un goce sufriente, que es como lo vivía antes, ¿no? Igual, por supuesto, que hay situaciones de la vida que son angustiantes y que se padecen, ¿no? Eso creo que me va a pasar hasta que me muera, no pretendo curarme de eso. No quiero tampoco, o sea, me parece que angustiarse forma parte de la vida, ¿no? Pero, pero me parece que había algo de más en esa angustia que yo tenía, que creo que fue después, además, pasando más a cierta escritura del síntoma, que fue por otros caminos, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, muchísimas gracias por contarnos todo esto y bueno, muy generoso de tu parte, la verdad. Bueno, yo te agradezco mucho, Ana Sol, la verdad que fue lindo compartir este espacio. Espero que a alguien, qué sé yo, les sirva escucharlo. Seguro Un que va a ser abrazo. así. Un beso.